¿Cómo ahorrar si ganas poco dinero? Mira los 5 hábitos para ahorrar sin importar cuánto ganes. Anto vino al trabajo de mal humor. Hoy se cumplen 3 años de trabajar en la maquila, y en todo este tiempo no ha podido ahorrar ni un solo centavo. Mientras pensaba en lo difícil que es ahorrar ganando poco, vio a su compañera Nare. Anto sabía que Nare, este mes, compró un auto sin hacer uso de un préstamo. A la hora del almuerzo, se acercó y le preguntó a Nare cómo hace para ahorrar si ambas ganan el mismo sueldo. Nare sonrió y le dijo que no hubiese sido posible ahorrar sin haber adquirido ciertos hábitos. Todo cambió hace 2 años, cuando Nare se cansó de viajar en autobús y decidió comprarse un auto. Comprar un auto se convirtió en la meta de ahorro que le motivaba a esforzarse más. Por supuesto, no pensaba en comprarse un auto nuevo, sino uno usado. Si ganas poco, tus metas de ahorro son diferentes a quien gana miles de dólares mensualmente. Dijo Nare. La clave está en que la meta sea específica y que sea algo que de verdad te importa. Hábito 1. Establece tu meta de ahorro. Anto, por mucho tiempo había querido comprarse una nueva cama y pensaba que esta sería su primera meta de ahorro, cuando escuchó a Nare decir: No obstante, tener una meta de ahorro no es suficiente. Le explicó que aunque ella sabía para qué ahorrar, después de pagar sus gastos del mes, no le sobraba nada. Se prometía que el próximo mes sería diferente, pero siempre terminaba igual, no le quedaba nada para ahorrar. Y es cuando Nare descubrió que el ahorro no se debería dejar para el final. Hay que priorizarlo. Ahora, cuando recibo mi salario, me pago a mí misma primero. Es decir, antes de pagar cualquier factura, guardo una parte en mi cuenta de ahorros. Después soy libre de gastar todo lo demás. Este simple truco, de ahorrar antes de gastar, ayudó a Nare a aumentar sus ahorros de forma regular y predecible. Hábito 2. Págate a ti mismo primero. Nare notó la cara de duda que tenía Anto, como preguntándose: ¿En verdad es posible ahorrar con un sueldo bajo? Le aclaró que ella empezó a ahorrar tan solo el 3% de lo que ganaba. Pero sabía que era demasiado poco para comprarse un auto, así que empezó a revisar con detenimiento sus gastos. Descubrió que tenía pequeñas fugas de dinero, como compra de dulces, café y suscripciones de aplicativos, que parecían gastos inofensivos, pero que al sumarlos representaban una parte significativa de su presupuesto. En lugar de comprarme gaseosas, decidí comprarme una botella reutilizable para cargar agua. No solo me ahorro $20 al mes, sino también futuros problemas de salud. Añadió con una sonrisa. Nare renunció también a ciertas suscripciones y redujo sus salidas. El dinero lo dedicó para su meta de ahorro. Hábito 3. Busca el ahorro entre tus gastos hormiga. Anto dijo que ella nunca se había tomado el tiempo para anotar y mirar sus gastos. A lo que Nare contestó que los gastos a menudo están asociados con malos hábitos. Y revisando los gastos se pueden identificar hábitos dañinos que se deben eliminar. No sé si te acuerdas de que yo fumaba, dijo Nare. Anto pensó que, de hecho, desde hace tiempo no miraba a Nare con cigarrillos. Nare aclaró que siempre supo que fumar es malo, pero solo cuando vio lo que gastaba, finalmente decidió dejar este vicio. Cuando revisas tus gastos te das cuenta de que fumar, beber alcohol, jugar juegos de azar, comer chucherías, no solo son hábitos dañinos, sino que también te roban dinero. Es ahí donde debes buscar el ahorro. Hábito 4. Cuestiona tus hábitos e identifica los que son dañinos para tus finanzas. Anto no pudo negar que los consejos de Nare son muy buenos. Pero, aún así, no entiendo cómo lograste comprar un auto en tan solo 2 años. Le dijo a su compañera. Nare le explicó que pudo hacerlo porque no dejó su ahorro descansando bajo el colchón o en una alcancía. Desde hace tiempo venía creando patrones de ropa vintage y con el ahorro del primer año pudo importar algunas telas para crear sus primeros conjuntos. Después se los vendió a sus vecinas y por internet. Dijo que tuvo suerte y que hubo meses en los que logró ganar un buen dinero. De hecho, estoy pensando en renunciar a la maquila y dedicarme 100% a desarrollar mi negocio. Hábito 5. Busca activamente aumentar tus ingresos. Si ganas poco no te conformes solo con ahorrar. Al escuchar esto, Anto sintió una chispa de inspiración y admiración hacia Nare. Ella no solo había encontrado una forma efectiva de ahorrar con un sueldo bajo, sino que también una forma de aprovechar el ahorro para crear un mejor futuro. Esa tarde, en lugar de gastar su dinero en un café o en pan dulce, Anto compró un cuaderno y comenzó a anotar sus gastos y su meta de ahorro.
Un año después, Anto había logrado ahorrar lo suficiente para comprar la cama, y formó el hábito de practicar inglés 15 minutos todas las tardes para poder aplicar a un trabajo mejor remunerado. Nara y Anto se convirtieron en grandes amigas y, juntas, continuaron compartiendo consejos y motivándose mutuamente a alcanzar sus metas. A través de la disciplina y el compromiso, Anto descubrió que, sin importar cuánto se gane, es posible construir un futuro mejor con hábitos financieros saludables y una mentalidad positiva. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y crear un futuro extraordinario para ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video de crecimiento financiero.